misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El que decida tener sin trabajar, al final no consigue nada. El que trabaja duro, prospera. Proverbios 13:4. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la nueva serie de miércoles y viernes titulada Prosperando a la manera de Dios. Y compartiremos el segundo tema de esta serie: honre a Dios con su trabajo. Tú nos creaste con un propósito. Honre a Dios con su trabajo. Nos acompaña para responder a este tema Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Ángelo, bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Primavera, a cada uno de ustedes que nos acompaña en cada emisión. Ustedes son la razón para hacer este programa. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito y recomendar a otros ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar, en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Pastor Ángelo, ¿cuál es la razón, el porqué de este tema, honre a Dios con su trabajo, dentro de esta serie Prosperando a la manera de Dios? Bueno, la razón básicamente es porque la manera como Dios prospera a sus hijos, Oscar, es trabajando. ¿Sí? Dios quiere que sus hijos trabajemos y de esa manera es que Él nos prospera. Es decir, los cristianos no deben apelar a tretas, atajos, ni mucho menos a fórmulas mágicas para que sus vidas sean prosperadas económicamente, sino más bien deben ponerse a trabajar. Eso es lo que enseña la Biblia. Si hasta el Hijo de Dios trabajó, pues no será la voluntad de Dios para nosotros que también trabajemos. Por supuesto que lo es. Pero el trabajo del cristiano debe tener, digamos, unas características, Oscar, muy pero muy superiores a las que manejan las personas que no temen a Dios. El cristiano auténtico hace un gran esfuerzo para que con su trabajo Dios reciba honra. Y si así lo hace, pues con plena seguridad, Dios se va a agradar de su trabajo y va a bendecir el fruto de sus manos. Y permítame leer un pasaje que pareciera que muchos cristianos modernos, sobre todo los que les encanta la teología de la prosperidad, ¿cierto? La prosperidad mágica con un decreto, con un declaro, pareciera que nunca hubieran leído. Está en Tesalonicenses, primera a Tesalonicenses 4 del 10 al 12, dice lo siguiente: en efecto, ustedes aman a todos los hermanos que vienen en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Qué claro habla ahí el apóstol Pablo, ¿no? Puesto para una mayor claridad y así evitar erradas interpretaciones, ¿cuál es el contexto histórico de esta carta del apóstol Pablo? Bueno, los cristianos de la iglesia naciente en Tesalónica no tenían claras muchas cosas fundamentales con respecto a la fe. Al parecer, pues ellos creían que porque el Señor Jesucristo venía ya, entonces no debían vivir, sino que más bien se pusieron a esperar que la vida pasara sin que ellos hicieran nada, sin que ellos avanzaran. Pues en el acto, el nombre del Señor estaba quedando en entredicho, Oscar, y obviamente pues se estaban causando a sí mismos muchísimos problemas. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Pablo los reconviene y les ordena a estos cristianos en el primer siglo algo sencillo y algo muy pero muy contundente. ¿Qué les dice? Ocúpense de sus responsabilidades y pónganse a trabajar. Y entonces el apóstol concluye:
De esta manera, si ustedes se ocupan de sus responsabilidades y se ponen a trabajar, entonces se van a ganar el respeto de los no cristianos y no tendrán que mendigarle a nadie. Vea, esto suena elemental, pero muchos cristianos al parecer no lo han entendido y por eso el nombre del Señor a veces queda ahí como en entredicho. O sea, la venida del Señor supuestamente tan pronto no era excusa para no trabajar. No, el Señor puede venir en cualquier momento, pero que cuando venga nos encuentre trabajando. Entremos en materia, vamos a responder la pregunta del tema de hoy. ¿Cómo honrar a Dios con nuestro trabajo? ¿Qué es el punto que queremos hoy, digamos, focalizar? Bueno, Oscar, este es un interrogante que todo cristiano pues debería responder, no con uno, sino con varios argumentos desde la Biblia, ¿no? Sacados de la palabra. Pero el desconocimiento de lo que dice la Biblia con respecto al trabajo es lo que ha hecho que no pocos cristianos vean al trabajo con una óptica diferente a la óptica de Dios y por consiguiente pues no le están dando honra a Dios con sus actividades laborales, con sus actividades productivas. ¿Qué ha producido en los cristianos esta óptica acerca del trabajo? Bueno, es por eso, Oscar, que hoy se ha levantado una generación de cristianos flojos, una generación de cristianos facilistas y hasta una generación de cristianos explotadores que quieren ganar cada vez más haciendo cada vez menos o pagando cada vez menos. Hoy es fácil, Oscar, que un cristiano pues llegue tarde a su trabajo. Pues para mí eso es inexcusable, que un cristiano sea impuntual, eso es inexcusable. Hoy es fácil que los cristianos se la pasen en horario laboral en las redes sociales, que se salga antes de tiempo, que eluda las responsabilidades, que queme su tiempo laboral y bueno, muchas cosas más. Eso obviamente denigra del evangelio, ¿cierto? De igual modo hay empleadores cristianos, porque tenemos que hablar para los unos y los otros. También hay empleadores cristianos que son aprovechados, explotando a sus empleados, demorando los pagos, pagando menos que lo justo. Y bueno, aquí hago una pequeña aclaración. A veces lo legal no es justo, ¿sí? Pagar el mínimo a una persona que es capacitada, que se ha esforzado y pagarle solo el mínimo, sí, está pagando lo legal, pero no significa que esté pagando lo justo, ¿cierto? A veces los empleadores exigen más, cada vez dando menos. ¿Todo eso por qué? Porque no ven el trabajo desde la óptica de Dios. Yo hago unos interrogantes frente a esta temática. ¿Será que recibirá Dios honra de esos trabajadores? Lo dudo. ¿Será que ellos reflejan los empleadores que acabamos de describir? ¿Será que ellos reflejan la justicia y la bondad de Dios, Oscar? ¿Usted qué cree? Difícilmente. ¿Cierto que no? Vea, actuando de esta manera, pues no podremos afectar al mundo que no conoce a Cristo. ¿No será que con nuestro trabajo nosotros también podríamos dar un buen testimonio del Dios vivo al cual nosotros seguimos? Así que en este programa, mis estimados oyentes, y en el próximo, vamos a ver bíblicamente cómo es que le vamos a dar honra a Dios a través del trabajo, y de esta manera vamos a permitir que Él nos prospere a la manera de Él. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿qué principio debemos tener en cuenta para darle honra a Dios por medio del trabajo, por medio de lo que hacemos? Primer principio, estimado oyente, escríbalo: trabaje para ganarse la vida. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Trabaje para ganarse la vida. Dice también Tesalonicenses, pero ya no la primera sino la segunda Tesalonicenses 3:10 al 12, de la siguiente manera: porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Veas que a mí me parece que el apóstol Pablo habla con una claridad pero impresionante. Los teólogos afirman que las cartas a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, fueron escritas por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 50 o en el año 51 después de Cristo.
La diferencia entre las dos cartas es posiblemente solo semanas o un mes quizás. Y fueron los desvíos que practicaba esta iglesia lo que llevaron al apóstol a escribirle. Quiero que examinemos entonces el pasaje y veamos la condición de la iglesia de Tesalónica. Bueno, leo nuevamente el pasaje de segunda a los Tesalonicenses 3, del 10 al 12. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie en este aspecto. Bueno, Oscar, usted leyó el pasaje de la primera carta, pero yo al que quiero hacer mención es el de la segunda carta, segunda a Tesalonicenses 3, 10 al 12. ¿Qué es lo que dice? Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Número 1, nos enseña que Pablo y su comitiva les habían dado ejemplo de trabajo a la iglesia de Tesalónica. Número 2, también nos muestra este pasaje que la razón para trabajar es la vida misma. Aquí dice que el que quiera comer, que trabaje, lo dice muy claro el apóstol. Lo tercero que dice aquí este pasaje es que parte de la iglesia de Tesalónica tenía creyentes vagos. ¿Será que ahorita en nuestras iglesias cristianas también hay creyentes vagos? También en el siglo XXI hay creyentes vagos. Que no les gusta trabajar y eso da una muy mala imagen del evangelio. Número 4, la vagancia lleva a ser entrometido. Eso es lo que dice aquí. Cuando alguien está de vago sin hacer nada, generalmente se convierte en una persona entrometida, en lo que obviamente no le corresponde. Número 5, con autoridad apostólica, Pablo les ordena a los tesalonicenses que se pongan a trabajar. Y número 6, el propósito que esgrime el apóstol del trabajo es ganarse la vida. Esas son 6 verdades que dicen este pasaje. Estimado oyente, cuando usted trabaja para ganarse la vida, vea, usted está honrando a Dios. Qué triste que haya cristianos que no quieran trabajar. Y aún más triste que esos cristianos sean hombres, que sean varones. Dios quiere que todos trabajemos y de esta manera le demos honra y gloria a Él. Pastor, cuando se habla de trabajo, por lo general se asume que es algo que se hace fuera de casa, ¿no? ¿Podría darnos ejemplos de cómo trabajar cómo trabaja cada miembro de la familia? Bueno, ¿cómo trabaja el hombre de la casa? Bueno, por lo general, como usted lo dijo, él tiene que salir de su casa, ¿cierto? Va a la oficina, va al taller, bueno, sale de su casa para conseguir el sustento para su familia. ¿Cómo trabaja la mujer de la casa? Bueno, algunas tienen también trabajos fuera de casa, pero digamos que un gran porcentaje de mujeres se quedan trabajando en la casa. ¿Cómo trabajan en la casa? Pues sirviendo a su familia, a sus esposos, a sus hijos, atendiéndolos. Eso es un trabajo que debemos valorar todos nosotros. Pero algunas mujeres dicen, no, yo no trabajo, pero se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche. Es la primera en levantarse y quizás eso es un gran trabajo, ¿no? Entonces hay que valorar ese trabajo. ¿Y cómo trabajan los hijos? Pues bueno, si los chicos están pequeños, ellos deben pues colaborar con tender la cama, con barrer, con trapear, pero también ellos trabajan mayormente estudiando, o sea, dedicándose al estudio. En la etapa de la infancia y de la adolescencia, ¿cuál es el trabajo de los hijos? Estudiar. Para eso ellos están, para ponerse a estudiar. Pero también pueden ayudar en los oficios de la casa. Desde luego, y así se van formando en una cultura de trabajo. ¿Qué pasa cuando entendemos este primer principio, que hay que trabajar para ganarnos la vida? Bueno, si lo entendemos, entonces vamos a rechazar, al igual que Dios, la pereza, ¿cierto? Ese pecado que obviamente denigra y rebaja el evangelio. Yo he escuchado a cristianos, Oscar, que para disfrazar su pereza se muestran muy pero muy espirituales y dicen frases como las siguientes: ¿sabe? Yo no estoy afanado por las cosas de este mundo, Dios proveerá. Vea, esos cristianos son un mal testimonio al mundo y un mal ejemplo pues para la nueva generación
de cristianos. Es más, hay algunos cristianos que yo los he escuchado y los he visto. O sea, ellos dicen, no, yo estoy bien, Dios es bueno, Dios provee, y ellos no trabajan y literalmente hasta aguantan hambre. Conocí a una familia que vivía en condiciones infrahumanas. Cuando digo infrahumanas, es infrahumanas. No tenían lo más mínimo. Lo más mínimo, por ejemplo, no tenían un baño, ¿sí? Donde hacer sus necesidades, cosas como esas. ¿Esta familia podía trabajar? Claro que podía, lo que pasa es que no trabajaba. Entonces eso no le da gloria a Dios. Es más, cuando un inconverso, alguien que no es cristiano, observa a cristianos así, dice, yo jamás sería como ellos. O tienden a vivir de las ayudas de la misma iglesia o de otras a organizaciones. vivir de la mendicidad, que tampoco es la voluntad de Dios. Claro, los cristianos debemos ayudar al que lo necesita, pero es que hay cristianos que quieren vivir en necesidad para que los estén ayudando. Eso no le da la gloria a Dios. Ya que usted menciona la pereza, ¿qué dice la Biblia acerca de este pecado? Bueno, algunos versículos. Proverbios 6:6, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. 6:9, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? 19:15, también de Proverbios. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. Proverbios 12:14. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Proverbios 12:27. El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. 13:14 dice, el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. Eclesiastés 10:18 dice, por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Vea, esta es la razón del por qué hay tanta necesidad en muchos cristianos. No es que ellos estén pasando por una prueba, es que están pasando por las consecuencias inevitables cuando se vive en la pereza. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy en Vidas con Propósito, honre a Dios con su trabajo. Pastor, ¿qué le diría a la pareja que se esfuerzan y trabajan duro para mantener a sus hijos, pero no ven que hayan sido prosperados económicamente? Bueno, yo les diría a esa pareja, cambie su actitud frente al trabajo y cambie su actitud frente a la prosperidad. Cito a continuación las palabras de un consejero cristiano a su aconsejado. Dice así: hace 12 años que tenemos nuestra familia con Rosita. Tenemos 3 hijos y apenas podemos vestirlos, darles de comer y enviarlos a la escuela. Me decía un sábado a la tarde que los estaba visitando. Hace 12 años que estamos igual, no hemos podido adelantar en nada. Este hombre era obrero en una fábrica de comestibles y siempre lo recuerdo trabajando duro, haciendo horas extras y privándose de muchas cosas con Rosita, su esposa, para poder entrar al mes siguiente sin deudas. Déjame decirte en qué has adelantado, Pablo, le contesté. Hace 12 años ustedes se casaron y formaron un hogar. Lo hicieron en medio de un mundo que no regala nada y que cuando puede destruye a sus miembros. Todos estos años, tanto tú como Rosita han adelantado mucho. Sus hijos han crecido bien gracias al esfuerzo de ustedes dos. Tener una familia y tener hijos no es meramente tener relaciones sexuales y nada más. Es muchísimo más que eso. Ustedes dos han estado siendo los verdaderos instrumentos en las manos de Dios para que Rubén, José y Mariana tengan al menos las mismas oportunidades que ustedes tuvieron. Si no hubieras trabajado duramente estos años, ¿qué sería de ellos ahora si es que aún vivieran? Tal vez vagabundos, niños abandonados, pequeños mendigos como tantos otros. Mira el fin de los hijos de los perezosos y compáralos con los tuyos. ¿Has adelantado algo? No dejes que el ladrón te robe esa gran verdad. A mí me parece que esta es una buena lección, Oscar, para aquellos que no han visto las riquezas que tanto añoran y no han entendido realmente lo que es prosperidad. Cuando yo trabajo, cuando yo me esfuerzo y puedo proveer para mi familia, yo soy una persona próspera. Sí, realmente a veces valoramos más la prosperidad por el principio del mundo, ¿no? De tener cosas en abundancia. De amontonar básicamente. El primer principio para honrar a Dios con nuestro trabajo es trabaje para ganarse la vida. ¿Cuál es el segundo principio, Pastor Ángelo?
trabaje con honestidad, eso le da gloria a Dios. Cuando usted trabaja con honestidad, Dios es glorificado. Le leo Jeremías 22:13, dice así: hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Texto de hace 2600 años. Vea, tremendo, ¿no? Vea, muchos capitales, Oscar, se han construido a partir del sudor de otros. Muchos emporios económicos se han levantado a fuerza del sacrificio de los demás. Y también lo tengo que decir, muchos templos cristianos han sido fruto de lágrimas y del sudor y del cansancio de los feligreses. ¿Será que Dios será honrado por eso? Yo creo que no. ¿Quiere honrar usted a Dios con su trabajo? Entonces trabaje con honestidad. ¿Usted ha escuchado el dicho, el vivo vive del bobo? Sí, claro que sí. Vea, tal práctica no agrada a Dios. El Señor es muy pero muy celoso cuando nosotros pretendemos ganarnos la vida a costillas de los demás. Es más, Dios mismo se va a oponer a nosotros cuando nosotros intentemos aprovecharnos de nuestro prójimo. Bueno, revisemos este texto de Jeremías 22:13. Hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Seria advertencia. Sí, Oscar, vea, este versículo está describiendo a un rey perverso de Israel, de Judá, llamado Jeconías, que es el mismo Joacim. Este rey perverso utilizaba su posición como rey, como monarca de Israel, de Judá, para enriquecerse a costas de los demás. Él no les pagaba, él era totalmente injusto, él torcía los veredictos en los litigios, todo con un propósito: enriquecerse a sí mismo. Pastor, este tema está muy interesante en cuanto a lo del rey Jeconías, pero para cerrar acá esta primera parte del programa de hoy, ¿será que un cristiano puede ser tan injusto como el estilo del rey Jeconías? Hay cristianos que se parecen muchísimo a Jeconías. Yo recuerdo que cierto líder prominente de una iglesia cristiana de aquí de la ciudad tenía una fábrica de calzado. Resulta que él les quitaba el cheque de subsidio familiar, del subsidio familiar de la caja de compensación familiar que debían recibir los hijos de sus empleados, y los tomaba para él. Imagínense, y él era un gran líder de la iglesia, gozaba de respeto del pastor y hasta enseñaba en su iglesia. ¿Será que Dios juzgará eso? Por supuesto que Dios juzgará eso. ¿Y qué de los cristianos que abusan de las empleadas del servicio y no le pagan lo que es justo? ¿Qué de los que no pagan los parafiscales? ¿Qué de los que abusan en los horarios de trabajo? ¿Qué de los que no pagan las horas extras? ¿Qué de aquellos que se niegan a dar un aumento cuando están en capacidad de hacerlo y el empleado se lo merece? Yo creo que Dios, no el hombre, Dios se encargará de hacer justicia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Nos vemos el próximo viernes, gracias por escucharnos, que tengan un día muy feliz.